el tema que toco es un tema bastante, digamos, actual, ya que es el tema relativo a el impacto que tiene para el compliance las neurociencias y la inteligencia artificial, ¿no? Y voy a ir sobre los temas concretos, porque es una materia que yo ya he tratado en otras ocasiones, aunque ahora viene el asunto un poco más recargado por las novedades que he ido incorporando en las últimas semanas, ¿no? Primero, tener en cuenta lo que ya se conoce seguramente, que estamos en el marco viviendo la llamada Revolución Industrial 4.0 o la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de la transformación digital, hablamos de estas cuatro, digamos, herramientas, el cloud, el Nebula, ¿no? Que todos utilizamos para cargar documentos, cargar información y que nos permite la interconexión, digamos, sin necesidad de trasladar físicamente archivos o lo que fuera, sino la interconexión. A través de la mega computación estamos interconectados y podemos acceder a todo tipo de información. En segundo lugar, el llamado Internet de las Cosas, que implica la interacción entre los diferentes aparatos o dispositivos que van registrando información sobre el medio ambiente, sobre el entorno, sobre las personas, etc. En tercer lugar, el blockchain, sobre lo cual hablaremos en detalle. En cuarto término, la inteligencia artificial, y particularmente lo que la IBM denomina los sistemas cognitivos, ¿no? Siempre se habla de esto como situaciones o herramientas aisladas, y no es así, ¿no? Todas estas interactúan entre sí. Podemos pensar, por ejemplo, en la combinación de estas tecnologías, ¿no? El Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, que ha dado lugar, por ejemplo, ahora al Internet, digamos, al Internet emocional, de eso hablaremos, o, por ejemplo, la mezcla entre el 3 y el 4, el blockchain y la inteligencia artificial con los NFTs, ¿no? Ahora hablaremos sobre eso. Yo voy a tomarme un tiempo explicativo respecto de las herramientas 3 y 4 para complejizar la situación y aterrizar sobre el compliance. Ahora, tomemos en cuenta que el blockchain es una invención o una creación que proviene del año 2008. Ven ustedes acá la carátula del famoso artículo Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, creado por una persona o grupo de personas que obedecen al seudónimo Satoshi Nakamoto, ¿no? Todo el mundo dice que esta persona no existe, es un grupo de programadores, elaboran un documento explicativo sobre esta tecnología en el año 2008 y lo lanzan, ¿no? Como código abierto. Es un sistema de código abierto, no es un sistema cerrado, es un sistema de código abierto, lo que significa que cualquiera que tenga capacidad de cómputo puede sumarse a esta cadena de bloques que se instaura como tal a partir del año 2008, precisamente para pensar en los criptoactivos. Este documento lo pueden encontrar ustedes en internet, tiene 8 páginas, 8 páginas y un poco más, lo que significa que es bastante fácil, digamos, escribir algo potente, ¿no? En poco espacio. Dicho de otra manera, no necesitamos muchas páginas para revolucionar el mundo. Ahora, el blockchain tiene ventajas, ¿no? Es un sistema descentralizado, prescinde de intermediarios o certificadores, presenta un alto nivel de seguridad, por lo menos desde el punto de vista de lo que es el registro de las transacciones, y es transparente en la medida que permite la trazabilidad de los registros. Entonces, es la parte positiva, porque luego viene una parte negativa. Y la parte negativa es que hay trazabilidad, hay seguridad, no hay intermediarios, es descentralizado, nadie lo gobierna, y precisamente ahí está el problema. Puede servir como un instrumento o una herramienta para elevación de impuestos, para el lavado de dinero, pero también para cosas positivas, por ejemplo, los registros públicos, registros de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es multiusos con grandes ventajas y desventajas porque no hay una autoridad central, no hay un banco central, no hay un gobierno central. Esto depende única y exclusivamente de los usuarios y de los mineros, ¿no? Las personas que están minando el sistema. Los mineros son los que crean, habilitan y hacen crecer el sistema. Son personas que tienen alta capacidad de cómputo, ordenadores con la finalidad de poder descifrar operaciones matemáticas con la finalidad de poder modificar o añadir cadenas en un bloque. Ahora, hay varias generaciones de blockchain, ¿no? Una primera que tiene que ver con las monedas y el Bitcoin, cualquier otra criptomoneda, de las tantas que hay, ya cientos de monedas virtuales. Una segunda generación que tiene que ver con la parte de los contratos para los servicios financieros, el crowdfunding, los smart property, lo que incluye los llamados smart contracts, los dApps,
La tercera generación que va con los DNS, la construcción de una identidad digital autosoberana para poder tú administrar tu identidad a través de las redes frente a los privados y el Estado. Y la cuarta generación, que es la que estamos viviendo, creo que es la aplicación para todo lo que puede significar la gobernanza, la infraestructura digital, para lo que es el gobierno, la educación, el sistema sanitario, el sector editorial. Y bueno, dentro de todo esto, hay muchas aplicaciones nuevas, ¿no? Que digamos, implica una serie de intercambios porque el gran beneficio de blockchain es que permite tener un registro único a través de una cadena de bloques. Es algo así como un sello indeleble, una huella digital que no te va a permitir modificaciones, no te va a permitir distorsiones y otorga un alto nivel de seguridad. Y en esa perspectiva es que, por ejemplo, para entender cómo opera una transacción con Bitcoin, la situación luce más o menos del siguiente modo, ¿no? Si una persona quiere realizar una transacción, esta persona realiza una petición dentro del sistema. Una petición dentro del sistema, Juan, a María o Alice en el ejemplo quiere transmitirle dinero a Bob, ¿no? 2 Bitcoin, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que lanzar la petición dentro del sistema, ¿no? Esa petición se convierte en una compleja operación matemática. Los mineros, los que alimentan el sistema, los que tienen capacidad de cómputo, compiten para ver quién resuelve primero el problema. Quien resuelve primero el problema añade una cadena de bloques registrando la transacción y evidentemente cobra un porcentaje menor, pero cobra un porcentaje por ello. Los mineros no trabajan gratis. Recording in progress. Gastan mucho dinero los mineros con su capacidad de cómputo para poder descifrar estas transacciones. Y una vez que ellos resuelven la ecuación, y esto es validado por el sistema, es que se produce la transacción. En términos prácticos, esto puede demorar segundos o minutos, ¿no? Según, digamos, el tipo de transacción que se quiere estar realizando. Si esto es así, si en esto la única intermediación que hay son los mineros, es decir, el propio sistema de blockchain, esto tiene múltiples aplicaciones. Quiero poner algunos ejemplos simples, ¿no? Porque las aplicaciones tienen que ver en general con todo lo que son los criptoactivos, ¿no? Y es acá donde los déficits de regulación se quieren cerrar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos hacia la izquierda una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2020, el 24 de septiembre del 2020, y esto ha quedado como propuesta, y este reglamento recién vendrá a regir o se discutirá a partir del año 2024. Hacia la derecha pueden ustedes ver la última regulación de este año, 17 de enero, que ha dictado la Comisión Nacional de Mercado de Valores, algo así como la SNB de Perú, pero en este caso de España, con la finalidad de regular la publicidad, ¿no? La publicidad. Si nosotros vemos acá el eje de la regulación que se postula o se proyecta, tiene que ver no con la administración del sistema. Nadie puede administrar lo que hacen los mineros, nadie puede administrar lo que hacen los usuarios. Las personas simple y sencillamente participan en el sistema con mucha libertad. Y lo que puede hacer el Estado, el gobierno, los reguladores es únicamente regular algunos aspectos colaterales: pago de impuestos, prohibición del lavado de activos, necesidad de transparentar las operaciones, la publicidad, pero lo que no pueden hacer es regular el sistema en sí. No pueden hacerlo porque las cadenas de blockchain no le pertenecen a nadie, están, digamos, en el Internet, están, digamos, dentro del sistema, y para desaparecerlo o regularlo tendríamos que tener control sobre todos los aparatos que tienen registradas esta cadena de blockchain. Eso es imposible, no lo puede hacer ningún Estado, ningún gobierno. Ejemplo, ¿no? Esto es lo que todos le temen, es el tema de los bitcoins o las criptomonedas. El BBVA en Suiza, por ejemplo, ya te propone transar con criptoactivos, ¿no? Y el BBVA Suiza es muy claro, ¿no? Te dicen, oiga, yo no me hago cargo del riesgo financiero, usted se hace cargo del riesgo financiero. Yo lo que le puedo ofrecer es transparencia. Sabemos quién compra, quién vende. Y hay un aplicativo que puede, digamos, establecerse como aplicativo dentro de tu celular, bajarlo y a partir de ahí poder realizar operaciones, claro, siempre y cuando tengas una cuenta abierta en el BBVA Suiza. En el BBVA España eso no existe y evidentemente en el BBVA Perú tampoco. Otro ejemplo, ¿no?
¿Qué es lo que tú tienes que hacer para invertir en criptoactivos y concretamente en criptomonedas, ¿no? Para tener muy claro esto de acá, ¿no? Si tú quieres invertir en criptoactivos o criptomonedas, tienes que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, quién va a ser tu broker, y en segundo lugar, dónde vas a guardar el activo. Broker, lo puedes elegir viendo, por ejemplo, la página de CoinMarketCap, una página web que te describe ahí cuáles son todos los proveedores, digamos, de intermediación, algunos le llaman casa de cambio, intermediación en materia de criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, Binance es el número uno siempre en el ranking aparece Binance como el primer operador, el primer broker, el primer intermediario, digamos, para realizar este tipo de operaciones por el volumen, por lo que fuera. Y acá podemos ver, ¿no? CoinMarket, por ejemplo, la página de CoinMarketCap, donde se registra, ¿no? Cuál es el volumen de transacciones. Si en la parte superior son 127.841, 420.227 dólares de transacciones en las últimas 24 horas. Binance es el primero, ha transado con 25.826.636.534 dólares. Bueno, y otras más con Coinbase Exchange, FTX, Kraken, Bitcoin, etcétera, ¿no? Y si vamos a Binance, que es el primero, el más rankeado, Binance trae la información, tú puedes crear ahí una cartera para inversiones y ves ahí cómo se produce la variación de la moneda. Por ejemplo, el Bitcoin, que es la moneda más cara, ha tenido una caída terrible en los últimos tiempos. Llegó a 65.000 un Bitcoin, ahora está en cerca de 30 y tantos mil, una caída terrible. Primer tema, entonces, identificar tu broker. Y ahí tienes que diferenciar entre lo que es el maker y el taker. El maker es el que, en cierto modo, engrandece el sistema. Y el taker es el que simplemente realiza una transacción de compra o de venta, ¿no? Ese es el que paga más comisión. El que paga menos comisión es el maker porque le está engrandeciendo el sistema. Segundo problema, ¿dónde guardar? ¿No? ¿Dónde está tu wallet, tu cartera? Y tienes opciones ahí, ¿no? Opción 1, la cartera del broker, no te lo recomiendo, eso es lo que se suele llamar la cartera caliente porque no está totalmente asegurada. Y la segunda opción, que en verdad son dos segundas opciones, es tener un wallet electrónico personal que te lo puede proporcionar Coinbase o PayPal, pero PayPal de Estados Unidos, no cualquiera, Kraken, etc. O la otra es un dispositivo físico, tipo USB, tipo un token, y ahí tienes proveedores como Ledger Nano S o Trezor, perdón, que puedes comprar el sistema, lo conectas a tu computadora y ahí guardas la información. Es decir, es algo virtual, pero que está dentro, almacenado dentro de un dispositivo físico, no en el Internet. Claro, entonces con esta información tú puedes administrar, digamos, tu cartera, puedes estar informado para efectos de poder realizar las transacciones que consideres convenientes con criptomonedas, ¿no? Ahora, el blockchain ha evolucionado y la revolución en este momento son los NFT, los non-fungible tokens. Los non-fungible tokens son, digamos, huellas digitales, vamos a decirlo así, únicos para poder identificar algo, ¿no? En el ejemplo acá, ese es un ejemplo de tantos, ¿no? ¿Qué ha pasado en el mercado del arte? En el mercado del arte, se dice acá en esta noticia, las tres grandes casas de subastas del mundo vendieron obras por el valor de 5.754 millones de euros en el año 2021. Se supone un aumento del 21% con respecto al 2019. Nadie compara con el 20 porque el 20 es un año irregular por el COVID. La comparación es con el 2019. Bueno, ¿cuál es el tema acá, no? Acá tú no estás comprando arte físico, estás comprando arte virtual. Hay una imagen que la cual hacen el sistema. Por ejemplo, ¿no? Los que tengan hijos y vean a sus hijos jugar con Discord, a través de Discord te puedes conectar con comunidades para poder luego subastar arte, ¿no? Y estos artes tienen la imagen, y la propiedad se identifica con el NFT. El NFT tú lo almacenas en tu wallet, que puede ser el mismo wallet que tú utilizas para moneda virtual, para criptomonedas, y entonces tú que eres dueño del NFT, tú no eres dueño, bueno, eres dueño de la imagen, pero la imagen está identificada con el NFT. Entonces alguien dirá, oye, yo puedo tomar una captura de pantalla, sí, claro, pero no eres el propietario de. Yo puedo tomar una foto perfecta o hacer una reproducción de la Mona Lisa
de Leonardo da Vinci, pero la verdadera todos sabemos que está en el Louvre, ¿no? En París, en el museo, ¿no? Lo que yo voy a tener acá es el NFT. Y eso, en este momento, implica transacciones millonarias. Todos los días se subastan NFTs de arte y eso ha generado un mercado. Otro ejemplo, ¿no? El primer restaurante con NFT. New York City, este restaurante tenía abierto, recién va a abrir en el año 2023 y ya recaudó más de 25 millones de dólares, ¿no? Están vendiendo NFTs que cuestan más o menos 2.5 Ethers, unos $8,000, y la membresía más alta, digamos, la más cara, son 385 NFTs, cada una vale 4.25 Ethers, unos $13,700. Y la gente ha comprado. Lo mismo que ir a la bolsa y comprar por algo que te va a rendir un valor de acá a un tiempo. Estás pagando la membresía. ¿Qué significa esto en términos financieros? Que el sistema, el restaurante no se está apalancando con plata del banco, se está apalancando a través de criptoactivos, con NFTs. Por ejemplo, ¿no? La lucha contra los medios sintéticos, contra la falsa información, contra lo que puede significar, vamos a decirlo así, los fake news, las noticias falsas, los deep fakes, es decir, la distorsión de videos, audios, imágenes. Todo eso se puede resolver en teoría con los NFTs. Solamente le puedes dar crédito, por ejemplo, podrías decidir como periodista, como centro de noticias, darle crédito únicamente a las imágenes, fotografías, audios o videos que vengan con un NFT. ¿Sabes cuándo se creó? ¿Sabes la fecha en la que se creó y quién es el propietario de esa información? Entonces, los NFTs tienen muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, para todo lo que es el metaverso, ¿no? El metaverso, los que sepan algo de lo que es realidad virtual, el metaverso, el futuro es los NFTs. Y ahora todo el mundo está comprando, bueno, no todo el mundo, un sector del mercado compra NFTs con la finalidad de poder darle, digamos, cualidades al avatar que uno pueda tener en el metaverso. Bueno, todo esto que hemos hablado sobre el blockchain tiene su correlato problemático también con la inteligencia artificial, ¿no? No hay tiempo para definir los detalles de la inteligencia artificial, pero como dijo un informe de la Casa Blanca, hay 4 tipos de inteligencia artificial. La que me interesa a mí es la avanzada. Los sistemas avanzados de inteligencia artificial, como puede ser el que utiliza un smart car, o por ejemplo un dron autónomo, o por ejemplo, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial. Son sistemas inteligentes de singularidad o inteligencia profunda, donde la parte central, el factor central, es que toman decisiones autónomas e imprevisibles, que va más allá del programador. Un smart car toma una decisión, así como Waze te puede, digamos, dirigir hacia una dirección, pero finalmente tú decides si tomas o no esa ruta. Acá no, acá el coche autónomo toma la ruta, decide solo, en virtud de la información que reúne en un determinado momento, elige la ruta, elige el tiempo, elige lo que considera que es mejor. Ante una posibilidad de accidente, entre chocar con un poste o chocar con otro coche, puede tomar una decisión imprevisible, autónoma. Y eso genera, digamos, una serie de riesgos, una serie de peligros, ¿no? De hecho, la IBM dice tener un sistema más avanzado de inteligencia artificial basado en los sistemas cognitivos, tratan de emular lo que puede significar el propio aprendizaje humano, ¿no? Ellos dicen, defienden, ¿no? De que los sistemas que ellos controlan son sistemas que tienen la capacidad de procesar la llamada información o data, digamos, no estructurada, ¿no? Voces, imágenes, videos. La data estructurada es la data tabulada. El tránsito hacia los sistemas tabuladores o calculadores o de datos a los sistemas cognitivos es un tránsito, digamos, explosivo. Tránsito explosivo porque tienes capacidad de poder procesar esa información no estructurada, como, reitero, voces, imágenes, videos. Entonces tienes una posibilidad de banda ancha para poder imitar, digamos, el aprendizaje y la conducta humana. Eso es lo que intenta el sistema. Estos sistemas de computación cognitiva, en consecuencia, emulan el proceso de inteligencia cognitiva del ser humano, la observación, interpretación, la evaluación y la decisión. Usan y aprenden a través de las redes neuronales, entienden el lenguaje natural, conversan con el sistema. Watson es un ejemplo, y pareciera que estuvieras hablando con una persona. Genera y evalúa hipótesis,
se adapta y aprende la interacción con los usuarios, humanos o no, incluso entre máquinas pueden aprender. Y dice el IBM, esto democratiza el acceso a la información. Ahora, la inteligencia artificial, el blockchain y las otras tecnologías han dado lugar a algo que hoy en día se le suele denominar mejoramiento humano. Y aquí empiezan los grandes problemas. Porque los sistemas de mejoramiento humano son sistemas que buscan transformar al ser humano. Como decía Harari, no al Yuval Noah Harari, la evolución, digamos, del ser humano en el libro Sapiens, ¿no? La evolución del ser humano ha implicado la transformación del mundo, ¿no? Grandes infraestructuras, grandes carreteras, grandes edificios, viaje a la Luna, viaje a Marte, viaje a Saturno, vuelos comerciales, hemos transformado el mundo, hemos transformado la infraestructura, pero el ser humano casi no se ha transformado a sí mismo. Y el reto del mejoramiento humano es la transformación del propio ser humano. Para curar enfermedades o aumentar sus capacidades. Una cosa es curar la enfermedad para, digamos, igualar al ser humano con los demás, y otra cosa es aumentar sus capacidades, poder ver más, poder escuchar más, poder conectarte al internet del cerebro. Y todo esto viene desarrollado por la ingeniería biológica, la ingeniería cyborg, la neurotecnología. Y acá vienen los ejemplos, ¿no? Métodos intrusivos. Interfaz cerebro-computadora. Neuralink. Neuralink, una empresa fundada por Elon Musk, hace el tránsito entre el Internet of Things to Internet of Body, del Internet de las cosas al Internet de los cuerpos, literalmente, porque hay una interfaz que se conecta del cerebro a una computadora a través de pulsaciones tipo el código Morse, tipo un telégrafo, pulsaciones eléctricas del cerebro, para poder, por ejemplo, guiar un mouse, entrar o conseguir determinada información. Esto hoy en día es más que experimental, es más que experimental. Acá tienen ustedes imágenes, ¿no?, de lo que puede ser el chip hacia la derecha. Es un chip que abre en el cerebro, y esto tiene una conexión interna entre el cerebro y un dispositivo. Puede ser una computadora, puede ser una tablet, puede ser una laptop, puede ser un coche autónomo, puede ser un móvil, un celular. Y alguien dirá, oye, esto es demasiado futurista, ¿no? Pero hay muchas empresas compitiendo por hacer lo mismo. Acá tiene otro ejemplo, Kernel, otra empresa que está buscando el mejoramiento humano a través de la interfaz. Otro ejemplo, Halo, The Future of the Neuromodulation. Otro ejemplo, interconexión humano-dispositivos electrónicos. Neurable, The Mind Lab, algo así como el pensamiento abierto, ¿no? Pensamiento abierto, la mente abierta. Claro, buscan la interconexión. Otro ejemplo, BitBrain, ¿no? Neurotecnología avanzada. Entonces son páginas que ustedes pueden consultar para ver que la iniciativa de Elon Musk, el fundador de Tesla, etcétera, muchos, digamos, emprendimientos son sistemas que buscan el mejoramiento humano a través de una interfaz. Son métodos que podríamos denominar intrusivos. Pero también hay métodos no intrusivos, la realidad virtual. La realidad virtual se diferencia de la realidad aumentada, porque en la realidad aumentada tú ves, digamos, el mundo real, pero con datos adicionales que tú no puedes ver con tus ojos. Ahí tienen ustedes el ejemplo. Con el móvil puedes saber si vas caminando por una calle china o en cualquier lado, donde hay un café, donde hay una peluquería, donde existe una tienda para comprar ropa, etc. A diferencia de la realidad virtual es un mundo paralelo, el metaverso. Hoy día justo estaba posteando algo sobre una noticia de una revista del MIT, donde se hacía referencia a la posibilidad del acoso sexual a través del metaverso, acoso sexual. En el caso de una persona, una mujer, que había sido acosada a través de su avatar con otro avatar, ¿no? Presumiríamos de que un avatar de una persona masculina y que la había tocado, o sea, mejor que había efectuado tocamientos a su avatar. Pregunta, ¿no es acoso? Eso no es acoso. Y uno personal tengo claro que el acoso sexual, pese a que la norma puede ser muy vieja frente al metaverso, no implica tocamientos. De modo que el problema no es si tocó al avatar y el avatar no es la persona. El problema es de que está restringiendo la libertad de alguien, ¿no? En la medida de que hay una restricción de la libertad, eso se puede entender como acoso. ¿Será sexual o no? Eso es algo que podríamos discutir. Porque alguien podría tener un dispositivo conectado solamente para lo que es la visión, pero la realidad virtual también te permite conexión con
dispositivos que puede ser un casco que te genera impulsos eléctricos en el cuerpo. Entonces, si alguien te toca virtualmente, vía el avatar, tú puedes sentir un tocamiento por los impulsos que pueden haber a través del casco en el cerebro, o con, digamos, sistemas tipo unos chupones que se conectan en el cuerpo para poder interactuar con algo. O sea, depende, ¿no? Depende de todas esas posibilidades que trae la realidad virtual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, no? Lo que tenemos como complejo es que con este mejoramiento de las personas se ha generado el debate en torno al llamado Internet de los cuerpos. La Agencia Española de Protección de Datos lo ha dicho, esto es un informe oficial de enero del año 2021, donde la propia agencia expresa su preocupación sobre la protección de la privacidad, la protección de los datos, ese compliance, frente a lo que pueden significar estas técnicas de mejoramiento. Peor aún si pensamos en las tecnologías de reconocimiento emocional. Se habla ahora del Internet de las emociones, una suerte de tránsito, ¿no? Fase 1, Internet de las computadoras, Internet de las cosas. Fase 2, Internet de las cosas al Internet de los cuerpos, y vía el Internet de los cuerpos al Internet de la conducta. Entonces hay una suerte de inteligencia artificial emocional. Ya lo digo yo, si los datos son el nuevo petróleo, la conducta es la nueva base de datos, ¿no? Son sistemas que pueden captar el movimiento ocular, las expresiones faciales, el tono de voz, y a partir de ello manipular. Es decir, son armas de persuasión masiva. Las empresas siempre han estado en el negocio de buscar influenciar. Tú entras a la página de Amazon y si compras unos zapatos, te están ofreciendo una chaqueta, te están ofreciendo algo más, ¿no? Algo para el cabello, te va conociendo el sistema. Claro, pero ¿qué pasa si además pueden reconocer tus emociones? Se va a dejar atrás las estrategias no efectivas y estamos entrando en un mundo de instrumentos de persuasión cada vez más precisos y sofisticados. La trama Trump, la elección en Estados Unidos, la intervención de Facebook con datos personales anonimizados para poder direccionar perspectivas políticas o campañas políticas son un ejemplo de eso. Inteligencia artificial emocional. Bueno, entonces esto nos pone ante un problema donde todo gira alrededor de los datos, ¿no? La inteligencia artificial no funciona sin datos. El dato es el nuevo recurso natural, mundial, renovable geométricamente. Es el nuevo petróleo. Es el nuevo recurso inagotable. Datos públicos y privados, datos estructurados, lo que hablaba, que son el 20%, y ese 80% que son los datos no estructurados. Solo la inteligencia artificial puede procesar esta información. Pero ¿qué es lo que tenemos enfrente? Lo que tenemos en el vecindario es una guerra fría por dominar la infraestructura tecnológica, el 5G. Quien domine el 5G puede dominar el mundo, porque el 5G es la quinta generación de conectividad móvil que es capaz de potenciar 100 veces más los dispositivos a 100 veces la velocidad de datos usando un décimo de la energía. Es decir, se multiplica por 100 la velocidad de datos y dispositivos conectados, es decir, 100 veces más dispositivos, 100 veces más de velocidad usando un décimo de la energía. El 5G es el futuro, y es por eso que la guerra China-Estados Unidos, que es una guerra ya ni siquiera una guerra militar, es una guerra financiera, es una guerra tecnológica. ¿Quién gobierna el 5G? Quien gobierna el 5G va a dominar el metaverso, va a dominar la neurotecnología, va a dominar todos los sistemas de mejoramiento de personas y desde luego la inteligencia artificial. La computación cuántica, ¿no? Que parte de la Segunda Guerra, no confundamos esto con la neo o la supercomputación. La computación cuántica implica la capacidad de generar múltiples respuestas. Un ordenador cuántico puede realizar muchos más cálculos simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, un sistema con n qubits, el sistema clásico se mueve entre 0 y 1, ese es un bit, solamente dos opciones, 0 y 1, todo está codificado como ceros y unos combinados. En un ordenador cuántico, esto no implica 0 y 1, implica muchísimas posibilidades entre el 0 y el 1. Por lo tanto, según los qubits del ordenador, puede realizar millones de operaciones, ¿no? Por ejemplo, en noviembre del 21, IBM lanzó Eagle, como águila en inglés, ¿no? Que tiene la capacidad de procesar con 127 qubits. ¿Cuántos 127 qubits? Tendrían ustedes que más o menos multiplicar 2 por 100 veces 2, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, así 127 veces 2. Y van a ver que el valor o la cifra es una cifra absolutamente inmanejable. Todo eso podría ser la computación cuántica. Quien gobierna el 5G, quien gobierne la computación cuántica puede gobernar el futuro, y esa es la guerra tecnológica, ¿no?
Entonces, va a estar en mejores condiciones de gobernar la inteligencia artificial, los robots autónomos, el metaverso, la neurotecnología, por poner algunos ejemplos. Podríamos a esto sumar, digamos que la computación cuántica puede prácticamente desaparecer todo tipo de barreras, todas las claves de seguridad, la ciberseguridad podría caer. ¿Qué hacer frente a esto? Ya voy entrando a la última parte para no pasarme el tiempo. ¿Qué hacer frente a esto? Hay cuestiones legales acá básicas. Primero, ¿no? Resolvamos la cuestión. ¿Son personas los agentes de inteligencia artificial como las personas jurídicas? Al costado vemos un libro interesante, ¿no? Roboticum Rex, de Sabine Kless y Kurt Silvan, Inteligente Agente Mundarreg, ¿no? Agentes inteligentes y derecho. Y uno de los capítulos, uno de los aportes de Sabine Kless tiene que ver precisamente sobre inteligentes agentes al personas, ¿no? Es decir, como personas, la capacidad de reconocerle a los agentes de inteligencia artificial una personalidad jurídica netamente electrónica. Claro, alguien dirá, oye, esto es raro, son cosas. Claro, pero las personas jurídicas también son cosas y les reconocemos capacidad civil, capacidad para firmar un contrato, hasta capacidad penal, capacidad ética, se habla de la ética empresarial. Y claro, llegado la gente de inteligencia artificial, que puede tener en su estado más evolucionado respuestas autónomas, inteligentes, imprevisibles, ¿por qué no reconocer eso? Las personas jurídicas actúan a través de sus órganos. La gente de inteligencia artificial puede actuar por sí misma. Es una cosa que decide sola, de forma, reitero, autónoma, de forma imprevisible, más allá de la programación. Podemos reconocer una personalidad electrónica, una personalidad limitada, solamente derechos y deberes, podemos hablar de la esclavitud tecnológica. Ahora, esto ya lo adelantó el Parlamento Europeo en el 2017, hace 5 años casi, en 14 días van a ser 5 años, ya recomendó con claridad respecto de las recomendaciones sobre norma de derecho civil y robótica, que se le reconozca, ¿no?, personalidad jurídica específica a los robots. De forma que como mínimo los robots autónomos más complejos pueden ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que pueda causar. Y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas e inteligentes e interactúen con terceros de forma independiente. Eso no estamos hablando del futuro, estamos hablando de algo que ya se viene discutiendo desde hace 5 años y sobre lo cual existen muchas preocupaciones marcadas, ¿no? Ahora, otro tema, ¿no? Si el dato es el petróleo, el nuevo recurso humano, el sistema de protección de datos es una guerra como el de las drogas o el del lavado, una guerra perdida, estamos tarde, todo el mundo comparte sus datos, hay tráfico de datos y los datos lo que hacen es engrandecer a los operadores, a los dueños, a las empresas que administran la inteligencia artificial, a los dueños de la inteligencia artificial, a los dueños del futuro. Son empresas que son en cierto modo más poderosas que los estados, ¿no? Ejemplo de esa realidad, ¿no? Hablando del derecho, ¿no?, los jueces robots, ¿no?, la propuesta de los jueces robots, abogados y jueces robots, ¿no?, se plantea en China y Estonia, con Big Data y datos del caso concreto, la IA puede dar respuestas, sugerencias o resolver casos. Podemos comparar esto con la llamada justicia predictiva, ¿no? Rose Intelligence, Jurimetría en España, Walter Kluwer, Compass, entre otros ejemplos, ¿no? Yo siempre he creído que la clave del éxito es la unión entre personas y máquinas a la hora de llevar a cabo los procesos de trabajo, ¿no? Cada una posee características intrínsecas que unidas pueden servir para optimizar el proceso global, ¿no? Y aquí un cuadro comparativo, ¿no? En el MIT comparan el humano y la máquina de esta forma. El humano tiene algo que no va a tener jamás la máquina. La máquina puede tener memoria, predicción, procesamiento, reprogramación, resistencia, pero el ser humano tiene empatía, liderazgo, intuición, invención, juicio de valor, y eso la máquina no lo va a tener. Entonces, pregunta, ¿no?, para el derecho penal, que es mi materia, ¿no? ¿Es posible? Estos son planteamientos de un colega mío, como Ricardo Posada Mayer, entre otros, ¿no?, una discusión muy fuerte, sobre todo en Italia. ¿Pueden los agentes de inteligencia artificial, si son personas, responder penalmente? Esto es una discusión muy propia del derecho penal que voy a pasar de lado, pero queda ahí anunciado como un problema, ¿no?
Hay incluso modelos de responsabilidad frente a la inteligencia artificial, ¿no? Modelos donde la inteligencia artificial puede ser tratada como un producto defectuoso, o modelos donde la propia inteligencia artificial puede ser imputada directamente por algún hecho en el que esté vinculado con una decisión autónoma y previsión de lo que ya se ha hablado acá, ¿no? Muy bien. Y entramos a la parte del compliance, ¿no? Que es la parte que está anunciada acá, ¿no? Como parte final. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de todos estos sistemas? Primero, la opacidad de los algoritmos. Los algoritmos de inteligencia artificial suelen ser opacos, nadie los conoce. A diferencia en blockchain, es un código abierto, estos códigos son cerrados. ¿Por qué? Porque son miles, decenas de miles o cientos de miles de millones de dólares, o tal vez trillones de dólares, ya invertidos en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. O'Neill hablaba por ello de que en verdad los algoritmos pueden ser verdaderas armas de destrucción matemática. Entonces, opacidad de los algoritmos. Defectos en los datos que alimentan el sistema, los sesgos. Hay muchos ejemplos. Ustedes pueden buscar sesgos cognitivos de inteligencia artificial. Un sistema de inteligencia artificial usado para la selección de personal en una empresa como Amazon, este ejemplo Amazon, permitía contratar más hombres que mujeres porque ese era el historial. El sistema había asimilado eso y había un sesgo de género ahí que había arrastrado el sistema y el sistema reproducía, ¿no? Reproducía en la selección de personas. Claro, un defecto de datos, no un defecto de programación, ni un problema de opacidad del algoritmo, sino un defecto de datos. Los datos que se han ingresado no son datos, podríamos denominarlos así, democráticos, o que respeten los valores o los principios, ¿no? Problema de ciberseguridad, algo que podría desaparecer absolutamente con la computación cuántica. Problemas frente a lo que es privacidad, derechos humanos como la no discriminación, o problemas vinculados a la ética. La ética es programable. La respuesta para mí, la ética es programar, porque la ética es un dato también. Todo es un dato. Todo lo que tú puedas traducir como dato es algo que puedes programar, y si tú clasificas la bondad y la maldad en virtud de datos, hechos, y lo conviertes en miles de datos, millones de datos, eso genera una ética dentro del sistema. No estoy pensando en las reglas de la robótica de Asimov, ¿no? Eso es ciencia ficción. Asimov escribió el famoso libro, Yo Robot llevado al cine, las reglas de la ética, digamos, de la inteligencia artificial. Pero eso es literatura, eso no es realidad. Estoy hablando de la ética como basada en datos. Y acá tienen ustedes, hablando del Tecnocompliance, hacia la derecha, el famoso libro del profesor José Ignacio Latorre, Ética para las máquinas. Problemas, la caja negra. Nadie conoce cómo funcionan los algoritmos. Nadie sabe qué información entra y qué información sabe. Es una caja negra. Black box. ¿Cómo hacerlo para poder romper ese black box? ¿Qué es lo que quisiéramos, ¿no? Los que se aspiran, que se controle la big data de entrada, que se controlen los algoritmos, que haya lo que se llama la transparencia algorítmica, que se controlen los resultados, el output, no solo el uno, no solo el input, sino también el output. ¿Y qué es necesario para ello? Las autoridades algorítmicas. El libro blanco sobre la inteligencia artificial de febrero del 2020 así lo dice expresamente. La forma de luchar contra los sesgos es generando transparencia algorítmica, y uno de esos métodos es las auditorías algorítmicas. De hecho, la agencia española, siempre por delante en algunos temas, en el 2021, lanzó este documento, ¿no? Requisitos para auditorías de tratamiento que incluyen inteligencia artificial. Acá no se hace falta más regulación, porque estamos hablando de tratamiento de datos. Hay una regulación en materia de protección de datos personales en España, como el reglamento europeo, y lo que se busca acá es la transparencia algorítmica, cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden tratar los datos. Vamos a darle transparencia. Claro. Entonces acá se ha previsto un sistema de auditorías. No es tampoco una cuestión de soft law, hay hard law detrás de esto en el caso de España. Problemas, ¿no? Porque que te den la llave para abrir la caja negra no es fácil. ¿Qué van a alegar las empresas? Obviamente, propiedad industrial y secreto industrial. Esto no se resuelve en consecuencia con soft law. Acá lo que se necesita es una regulación dura, de hard law. En segundo lugar, construir sistemas de compliance en virtud de un hard law. Y acá está lo último, ¿no?
abril del 21 se lanza la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. Esto se discutirá y se aprobará, yo creo que en los próximos meses. Esto ha sido muy criticado porque algunos dicen de que esta propuesta es muy pro-tecnológica, es decir, muy pro-empresas, menos intuitiva de los ciudadanos. Y hay todo un equilibrio que guardar entre lo que es la regulación y lo que puede significar el desarrollo de la economía, el desarrollo de estos sistemas, pero su fundamento es este. Esto es lo que se busca, hard law. El proyecto de reglamento clasifica la inteligencia artificial con 4 tipos de niveles: riesgo intolerable, riesgo alto, riesgo limitado, riesgo mínimo. Cuando es riesgo intolerable, eso está prohibido, es un riesgo que no se puede tolerar, es tolerable. Por ejemplo, sistemas como en Chile, ¿no? Había un algoritmo de puntuación social. De acuerdo a tu historial, el Estado te otorgaba un puntaje para saber si eras buen ciudadano, mediano ciudadano o peor ciudadano. Sistemas de vigilancia masiva, manipulación del comportamiento, de la guía emocional, que puede causar daño, son casos intolerables donde está prohibido. Y esto hasta podría convertirse en un delito el uso de la inteligencia artificial con estos fines. Riesgo alto, ¿no? Los riesgos altos requieren evaluación de conformidad. Por ejemplo, uso de la inteligencia artificial, acceso al trabajo, la educación, servicios públicos, componentes de seguridad de los vehículos, cumplimiento de la ley, estos algoritmos que permiten saber el grado de peligrosidad del sujeto para ver si accede o no a una liberación condicional. En esos casos no hay prohibición. El riesgo es alto, pero se requiere una evaluación de conformidad, auditorías. Riesgo limitado, ¿no? Tercer nivel, ¿no? Interpretación e imitación, ¿no? Por ejemplo, los deepfakes, ¿no? Los chatbots, reconocimiento de emociones, categorización biométrica, los deepfakes ya mencionado, la edición realista de videos falsos. En estos casos, riesgo limitado, lo que se requiere es la transparencia como principio base del uso y administración del sistema. Y cuando es el riesgo mínimo, todo lo demás es algo que está permitido en la regulación, no hay obligaciones. Puede ser con fines de divertimento o fines comerciales, pero no hay una regulación ni una prohibición. Y claro, si el punto de partida es hard law, si hubiera una regulación así, lo que queda luego es el compliance. Y hay directrices éticas para una IA fiable, propuestas ya del 2018 por expertos en inteligencia artificial de la Comisión Europea, y ahí podemos tener un ejemplo, ¿no?, de cómo manejar una IA fiable, una IA lícita, ética y robusta, como se dice, los principios que deben de orientarnos respecto a la autonomía humana, prevención del daño, equidad, publicidad, los 7 requisitos claves, ¿no? Acción y supervisión humanas, bla, bla, bla. Pero esto está descrito en el documento de mención. Es decir, no puede haber compliance y hard law. Mi planteamiento es ese, tiene que haber hard law, norma dura, regulación dura, como esta propuesta, en el caso de Perú sería una ley, y luego de ello, pues construir sistemas de compliance, ¿no?, tomando como ejemplo este u otros, ¿no? Se viene discutiendo cómo administrar una IA lícita, ética y robusta. Termino con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con las tecnologías de mejoramiento? Claro, si vamos a mejorar al ser humano para que sufra una enfermedad, todos aplaudimos, pero si vamos a mejorar al ser humano para generar diferencias, entramos al terreno de los neuroderechos. Morningside, de la Universidad de Columbia, Rafael Yuste es el profesor que lidera esta iniciativa, ya propuso hace algunos años el reconocimiento de 5 neuroderechos, ¿no? Estos 5 neuroderechos implican como una suerte de constitución que tiene que ser desarrollada luego por las regulaciones. Derecho a la identidad personal, derecho al libre albedrío, de modo que los individuos deben tener control sobre su propia toma de decisiones y manipulaciones de las tecnologías, el derecho a la privacidad mental. Muy bien, cualquier dato obtenido en la medición de la actividad neuronal o neurodata debe mantenerse privado. La venta, la transferencia comercial y el uso de datos deben estar estrictamente penalizados. La igualdad de acceso al aumento mental. Ojo, ya no estamos hablando acá de curar enfermedades, sino del aumento. Es decir, tener más capacidad mental que otros. Deben establecerse directrices tanto a nivel internacional como nacional que regulen el desarrollo y las aplicaciones de las neurotecnologías de mejora mental. Claro, de lo contrario puede haber discriminación. El que tiene plata la compra y el que no tiene plata se queda atrás. Tiene menos capacidades mentales, menos capacidad de hacer negocios, menos capacidad de sobrevivir, menos capacidad de tener una educación buena, de calidad, etc. Evitar la discriminación. Y el derecho a la protección contra el sesgo algorítmico. Las contramedidas para combatir los sesgos deberían ser la norma para el aprendizaje automático.
Entonces, el diseño de los algoritmos debe incluir los grupos de usuarios para abordar el sesgo de manera fundamental. Esto que se ha propuesto como hard law ha tenido ya éxito en Chile, ¿no? En Chile se ha hecho ya una modificación el año pasado, en octubre, y ya se ha reconocido esto a través de una norma muy pequeña. Si ven la parte final dice, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente. En Chile ya es ley, hard law a nivel constitucional, que tendrá en su momento que ser desarrollada por la ley. En el caso de España es distinto, ¿no? En el caso de España se ha aprobado la Carta de Derechos Digitales el año pasado, la Moncloa lo difundió, muy bien, y aquí lo que tenemos es una norma, que es el artículo 26 o el dispositivo 26, el apartado 26, que habla de los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías, muy en la línea del Modern Design, ¿no? Y claro, pero en España esto no es hard law, esto es soft law, ¿no? Y son dos modelos, ¿no? Soft law versus hard law, Chile versus España, y yo creo que la discusión está el caballo por delante o el caballo por detrás. El caballo adelante de la carreta o atrás de la carreta, ¿no? Porque el modelo Chile es el caballo detrás de la carreta. No tenemos todavía el problema, pero cuando lo tengamos y ya esto sea comercializable, ya tenemos una regulación que debería de frenar esto, a diferencia del modelo de España, ¿no? Bueno, vamos a regular, tengamos los principios, regulemos con la ley cuando el problema lo tengamos enfrente. En suma, compliance tiene un espacio frente a lo que es la administración de la inteligencia artificial, y el compliance, digamos, es una alternativa complementaria en base a normas de hard law para poder regular los beneficios como los riesgos de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias por la invitación y yo quedo atento por si hubieran preguntas para poder comentar. Gracias. No sé si hay preguntas de parte de alguno de los participantes. Alguien está preguntando acá. A ver. Alguien ha preguntado acá. Si la inteligencia artificial tiene la categoría de sujeto de derecho en Europa. Bueno, todavía no. Es una cuestión propositiva. Se ha propuesto esto, ¿no? Se ha propuesto esto, pero yo creo que en los próximos meses, años, va a ser una realidad. Esto es algo que merece una regulación. Por ejemplo, en Inglaterra se discute si todos estos coches autónomos deberían de tener sistemas de responsabilidad civil. La discusión es si estos sistemas deben de ser administrados por fondos tipo fideicomisos, pero que estén vinculados o a la empresa creadora o administradora de estos sistemas, me refiero a los coches autónomos, o cada coche autónomo debería tener una asignación patrimonial para que a partir de ahí se devengue, digamos, para que a partir de ahí se pueda devengar, digamos, alguna, vamos a decirlo así, indemnización, tipo lo que acá conocemos como el SOAT, ¿no? Bien, y no sé si hay más preguntas. Alguien comenta acá si llegará el día en que un caso como el de Ana Estrada pueda ser resuelto por los jueces robos. Desde mi punto de vista, no. El tema de Ana Estrada es un tema que digamos, que tiene una serie de componentes que no son componentes de derecho positivo. En el caso de Ana Estrada, como no tenemos una regulación que permita la eutanasia, lo que hay que hacer acá es ponderación, ¿no? Y la ponderación implica una multiplicidad de factores. Yo lo que sí creo es que los sistemas de inteligencia artificial en los próximos 20 años van a permitir al abogado contar con más herramientas, con más alternativas, ¿no? Por ejemplo, la IBM tiene un sistema desarrollado en materia médica para el reconocimiento de imágenes de posibles fuentes de cáncer, ¿no? Y claro, es como un médico robot, pero él no decide. O sea, el robot, el sistema, forma parte, digámoslo así, de la junta médica, proporcionando información, datos, recomendaciones, sugerencias, pero la decisión final es del médico, porque hay una serie de datos que todavía no son procesables, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Cómo procesar la data de la aplicación del principio de proporcionalidad tal como lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional. Eso, por lo menos de momento, no lo puede hacer una máquina, porque hay que pensar en todos los ángulos del problema, y en un caso como el de Ana Estrada, eso pasa por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la interpretación que entre los propios seres humanos no estamos de acuerdo sobre lo que es dignidad. El caso de Ana Estrada tiene que ver con la llamada muerte digna. O sea, hay que vivir, todos tenemos derecho a la vida, pero tenemos derecho a una vida digna. Entonces, si una persona vive postrada, con limitaciones físicas, o en otro caso ya con dolores intolerables, y no se le permite morir, la empatía, la existencia, digamos, del concepto o los alcances, lo que puede significar una vida digna, es algo que por lo menos de momento un sistema, un robot no lo puede procesar. Alguien pregunta acá, ¿cómo mediría, establecería los criterios de imputación sobre equipos, software de inteligencia artificial? Bueno, acá hay varias opciones, ¿no? Yo creo que la última opción es ir sobre la agente de inteligencia artificial, porque acá podríamos estar frente a un caso en el cual, por ejemplo, el defecto sea un defecto de programación. Y si hay un defecto de programación, un defecto en la carga de datos, por ejemplo, ahí quien tiene que responder es el fabricante. Y ojo, el fabricante no es una persona, el fabricante puede ser varias empresas, ¿no? Fíjense usted toda la cadena, ¿no? Tienes el fabricante del hardware, el fabricante del software, el que comercializa el producto completo y otorga ciertas garantías, ¿no? Y luego tienes tú, el usuario, si el usuario está haciendo un uso adecuado del sistema, y por otro lado tienes al propio agente de inteligencia artificial. Entonces, tienes por un lado, podemos dividir en tres la situación. Puedes tener por un lado a todos los que son los creadores del sistema, hardware, software, y eso puede involucrar muchas empresas. El comercializador, que no tiene que ver con el fabricante. Puedes tener tú, por otro lado, al usuario. Y finalmente puedes tener al propio agente de inteligencia artificial, sobre todo en los casos donde puede tomar decisiones autónomas e imprevisibles. Entonces, hay varios modelos que se podrían ahí aplicar. No sé si hay más preguntas. Alguien me pregunta acá si la aplicación de compliance, de neurociencia de inteligencia artificial, podemos, bueno, entendería que la pregunta es si la inteligencia artificial se puede aplicar en la gestión de riesgos del lavado de activos. Por supuesto que sí. De hecho, para no ir muy lejos, ¿no? Los bancos utilizan inteligencia artificial para procesar riesgos del lavado de activos, ¿no? Ojo, un banco, piensen ustedes en un banco grande, son cientos de miles de operaciones por día, cientos de miles. Tiene que tener alertas. Estas alertas tienen un punto de partida que es la carga de información de los que están realizando las transacciones, usuarios, los propios agentes comerciales del banco. Y claro, el sistema selecciona y genera alertas. Y son las alertas, las banderas rojas, las que alientan que el área de compliance de un banco haga el análisis correspondiente. Por ejemplo, en Colombia hace 2 o 3 años atrás, el gobierno implementó un sistema de inteligencia artificial para lo que es el control gubernamental. O sea, algo así como que la Contraloría cuente con un sistema de inteligencia artificial para detectar, no delitos, sino banderas rojas. Es decir, operaciones, podríamos decir así, sospechosas, operaciones inusuales, alertas, ¿no? Alertas que pueden generar, digamos, una investigación que en definitiva tendría que llevar a cabo un equipo humano. No sé si hay más preguntas. Estamos ya casi sobre la hora. A ver, un segundo. Déjenme ver si había alguna pregunta más, por favor, aquí en la caja. Alguien pregunta acá algo que en verdad es más general, ¿no? Si la información es igual a dato y viceversa. No, vamos a ver. El dato, para que sea procesado por un sistema, tiene que ser individualizado. El dato puede ser palabras, puede ser una imagen, puede ser un video. La información, digamos, es un mar, ¿no? Es un mar. Entonces, por eso es que la ley se llama Ley de Protección de Datos Personales. Los datos personales son los que alimentan los sistemas de inteligencia artificial con estos riesgos de los que hemos hablado hace un momento. Entonces, datos, ¿no? Y ahí la clasificación, como mencionaba,
pasa por los llamados datos estructurados y los no estructurados. Los datos estructurados son los datos que ya están tabulados. Tu correo electrónico, tu nombre, tu DNI, tu número de pasaporte, tus datos biométricos, en tanto estén registrados en un sistema tabulado, el de RENIEC, por ejemplo. RENIEC funciona con datos estructurados. RENIEC no funciona con data no estructurada. Un sistema policial que no esté prohibido, porque se ha prohibido esto en varios países, que opera con sistemas de reconocimiento facial, opera con datos biométricos no estructurados. Es decir, el sistema, la cámara de seguridad, capta la información, capta los datos biométricos, ¿bien? Y los convierte en información. Reconocimiento facial. Tal persona es tal. Facebook lo tenía. Ahora eso está prohibido. Ya Facebook no lo tenía. Si ustedes hasta hace un par de años, o tal vez incluso hasta menos, tú entras a Facebook y Facebook te direccionaba, una etiqueta a tal amigo, etiqueta a tal otro. Yo me acuerdo que en mi caso, hablando de fallos, siempre me mandaba a etiquetar a una persona que no era yo. Era alguien que, según Facebook, según su sistema de reconocimiento facial, era igual a mí o yo igual a él. Y yo decía, tan feo soy que tengo que etiquetar a un tercero. Pero un error del sistema. Justamente por estos fallos del sistema es que está prohibido en muchos países. Los fallos que tiene, digamos, los sistemas de reconocimiento facial. Pero, por ejemplo, en China, ¿no? Donde la protección de datos es débil, el reconocimiento facial ha sido una forma, digamos, de dar seguimiento a lo que es el COVID, ¿no? Yo escribí un artículo justo el anteaño pasado, en el 2020 ya, sobre esta situación. En un mundo con baja protección de datos, donde el gobierno es mucho más poderoso frente al ciudadano, donde el gobierno puede clasificar a los ciudadanos, como ha pasado en China. Sistemas así, evidentemente, la data biométrica es data que puede ser controlada por un tercero. Y bien, yo creo que no hay más preguntas por ahora, no veo que acá hay una más. ¿Cuáles serían los requisitos que debería tener un outsourcing contable, temas de compliance, lavado de activos? No es mi materia ahora, pero sí lo puedo responder rápidamente. Un outsourcing, o sea, depende, entendería que un outsourcing es una empresa, no sé si están refiriéndose a un software o una empresa. Si es una empresa, uno puede tercerizar el compliance, no hay ninguna prohibición en principio en los sistemas de compliance voluntarios. Los sistemas de compliance obligatorios no. El compliance en materia de antilavado, por ejemplo, que es el que acá se menciona, el compliance officer debe ser in-house, ¿no? El área de compliance debe funcionar in-house, no se puede tercerizar. Pero en un sistema de compliance voluntario tipo el de la ley 3424, el oficial de cumplimiento tiene un perfil muy general y evidentemente eso puede ser tercerizado. Es más, el oficial de cumplimiento puede ser una empresa y a la hora puede ser una persona que actúe por cuenta de una empresa. Eso se puede tercerizar. Bueno, ¿qué requisitos hay, no? Lo mismo si estamos hablando de un sistema, transparencia algorítmica, conocimiento, digamos, de la data de entrada, la data de salida, etcétera, que ya se ha mencionado acá. Se ha preguntado también si en la legislación la tendencia en un futuro sobre la inteligencia artificial a seguir los gustos del usuario llevaría daños al sistema nervioso central irreversible. ¿Sería penal en un futuro? Bueno, eso depende, ¿no? Porque si estamos hablando de tecnologías no intrusivas, la decisión final, el fin final es del usuario. El usuario tiene un marco de autorresponsabilidad. Sería un caso prácticamente ahí de imputación a la víctima, ¿no? Pero para que la inteligencia artificial pueda dar lugar a que la responsabilidad recaiga sobre ella misma o sobre el fabricante o sobre el prestador del servicio con inteligencia artificial, eso pasaría por, digamos, tecnologías que tengan que ser intrusivas, porque estamos hablando de daños personales, o tecnologías que, digamos, sin ser intrusivas, pongan en juego como un smart car, un coche autónomo, la vida, la salud y la integridad de las personas. Y bueno, ya estamos sobre la hora. Yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Los invito a todos a revisar el dossier de nuestro curso especializado en Corporate Compliance que estamos lanzando ahora con la Universidad de Lima. Empezamos el 16 de marzo de 2022. Los invito a seguirnos, participar en el curso y sobre todo difundirlo. Muchas gracias, que tengan buenas noches.